clase previa de introducción a la tuberculosis, y me imagino que en el tema de tuberculosis pulmonar, la doctora, bueno, según la norma técnica de salud, la TB miliar está incluida dentro de la tuberculosis pulmonar, así que vamos a hacer nosotros la revisión de lo que es tuberculosis extrapulmonar. Bien. Muy bien. Perú es uno de los primeros lugares en TB multidrogo resistente. Y en segundo lugar, en lo que es la tuberculosis pansensible. ¿Quién es la población más afectada? Son los niños menores de 5 años. Y de ellos, la población más vulnerable son los niños menores de 2 años. ¿Cuál es el riesgo de que progresen a una enfermedad tuberculosis pulmonar? Es de un 40%. Y los niños tienen el riesgo de hacer las formas más graves, de presentar tuberculosis extrapulmonar, y las poblaciones dentro de los niños, los más afectados son los niños desnutridos y aquellos que son portadores de alguna inmunodeficiencia, sobre todo el VIH. En los últimos años, según la OMS, refiere que la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis pulmonar, está en descenso. Sin embargo, se ha visto que los casos de tuberculosis extrapulmonar se han mantenido estable el número de casos. Este descenso no ha sido tan relevante. Y una de las causas podría ser de que no se está aplicando la vacuna del BCG. Y ustedes saben que esta vacuna de la BCG debe ser administrada ¿cuándo? Debe ser administrada en las primeras 24 horas de nacido, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las principales causas que la TBC extrapulmonar no disminuye. O sea, no se está haciendo el uso respectivo de esta vacuna. Y miren, de los casos de tuberculosis, la tuberculosis extrapulmonar representa un 20 a 25%. Por supuesto que si nosotros diagnosticamos una tuberculosis extrapulmonar, existen altas tasas de curación en estos pacientes, sobre todo si son susceptibles a drogas. Y si hacemos el diagnóstico precozmente, hay menos riesgo de que estos pacientes fallezcan o presenten secuelas. Entonces, si no tratamos, es lógico pues que va a haber una alta mortalidad, y sobre todo recordemos que las formas extrapulmonares, la más severa es la tuberculosis menor. Esta es la definición de tuberculosis extrapulmonar según la norma técnica del año 2013, que actualmente está siendo revisada. Tuberculosis extrapulmonar sería aquella persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. Y ese diagnóstico se va a basar ya sea en un cultivo, en una prueba molecular, en una evidencia histopatológica o en todo caso en la evidencia clínica de una enfermedad extrapulmonar activa. Estas son las definiciones operativas. Tuberculosis extrapulmonar con confirmación bacteriológica. En este caso detectamos la presencia del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Ya sea por baciloscopía, ya sea por pruebas moleculares o por cultivo, en este caso en un tejido o un fluido extrapulmonar. La TBC extrapulmonar con confirmación histopatológica significa que al paciente le vamos a hacer una biopsia, ¿no? Una biopsia y vamos a encontrar una reacción inflamatoria compatible con un granuloma específico o la presencia de bacilos ácido alcoholresistentes en este tejido, ¿no? Mediante sobre todo estudio histopatológico. Y lo otro sería la TB extrapulmonar sin confirmación. En este caso el diagnóstico se va a basar solamente en criterios epidemiológicos, clínicos y estudio de imágenes.
Acá lo ideal es que tratemos de recuperar el Mycobacterium por todos los medios, ¿no? Ya sea por un BK, un cultivo, una prueba molecular, un test de ADA, bueno, un estudio de PCR, ¿no? Sobre todo las pruebas estas últimas, las pruebas de PCR que nos pueden dar el diagnóstico en horas, ¿no? Eso es lo ideal, aislar al bacilo. En cuanto a la patogénesis, la tuberculosis extrapulmonar va a ser el resultado de la diseminación hematógena y linfática del bacilo, ¿no? Del Mycobacterium tuberculosis. Y va a haber el desarrollo de inmunidad celular específica. Acá se van a producir los anticuerpos anti-interferón gamma, anti-leucotrieno 2, antifactor de necrosis tumoral, ¿no? Y lo que va a haber entonces es una inmunidad protectora frente a la bacteria. Y lo que se va a formar como medida de protección son los granulomas, ¿no? Que son encapsulados porque están rodeados de tejido fibroblástico, pero en su interior encontramos los bacilos viables. Cualquier alteración en el mecanismo de defensa, o sea, nuestro sistema inmune, o sea, va a llevar pues a que estos granulomas puedan activarse, estos bacilos que se encuentran acá viables, ¿no? Es como decir, se rompe la barrera y va a predisponer a reactivación de focos latentes y el desarrollo de la enfermedad. Y esto puede ocurrir años o décadas después, pero en el caso de los niños, y sobre todo los niños menores de 2 años, esto puede observarse en meses, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más susceptibles? Las edades extremas, como decimos, los menores de 5 años, o cualquier condición médica, una enfermedad crónica o cualquier tratamiento que lleve a una inmunosupresión. Los pacientes oncohematológicos, por ejemplo, post-trasplantes renales, post-trasplantes de médula ósea. O sea, cualquier alteración de la inmunidad, si este paciente ha sido previamente expuesto a TB, puede haber entonces una reactivación y dependiendo de su estado inmune llevar a una forma extrapulmonar. Veamos en este cuadro. Entonces, como decíamos, miren, la edad más frecuente de los menores de 5 años son los menores de 2 años y de ellos los menores de 1 año son los más afectados en cuanto a la tuberculosis. Y veamos de estos pacientes el riesgo de hacer tuberculosis extrapulmonar o diseminada por edad. También miren los menores de 2 años. Ellos tienen más riesgo de hacer tuberculosis meningia, tuberculosis osteoarticular. En cambio, por ejemplo, la tuberculosis ganglionar, la tuberculosis pleural es de los niños más grandecitos, ¿no? De los escolares generalmente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una tuberculosis extrapulmonar? Para eso, o sea, requiere mucha pericia, un alto índice de sospecha. Muchas veces el diagnóstico, o sea, el retraso en el diagnóstico es muy frecuente, lo cual nos va a aumentar la morbimortalidad. O sea, si se nos pasa una meningitis, esto va a llevar a muerte o secuelas. Los síntomas y signos al inicio, por lo general, son inespecíficos. Y a veces, si sospechamos, ¿no? Ya de la radiografía y la vaciloscopía, o sea, el BK que nosotros solicitamos en esputo o en aspirado gástrico, sale negativo, ¿no? Y eso nos dificulta más el diagnóstico inicial. Pedimos una prueba de PPD, ¿no? O de repente un IGRA, que es la detección del interferón gamma, y también nos sale negativo. O sea, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué más seguimos haciendo? ¿No? Para PPD, ¿cómo interpretamos? Positivo, más de 10, ¿no? Pero si tenemos un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, un paciente con VIH, ¿cuándo vamos a dar validez al PPD? Si este es mayor de 5, ¿no? Y esto también hay que tener en cuenta en aquellos pacientes vacunados por BCG que tienen un alto riesgo de enfermedad y sabemos que va a interferir la vacuna con la infección tuberculosa. Entonces, podemos tomar como positivo una duración de 5, mayor de 5 milímetros. El interferón gamma en sangre
positivo, esto generalmente sale positivo si es que el paciente se ha puesto en contacto con el Mycobacterium tuberculosis. A diferencia del PPD, que si será por la BCG o no, en este caso, incluso si el paciente ha salido BCG y tenemos un IGRA positivo, esa es una tuberculosis. También nos hace diferencia el IGRA con tuberculosis por Mycobacterium atípicos, ¿no? Entonces, el IGRA es útil en personas que presentan alergia y en aquellos que recibieron BCG, y también nos es útil en pacientes con inmunosupresión. Si tenemos un IGRA negativo, tampoco nos excluye de que no tenga TB. O sea, si nos sale negativo, ¿vamos a decir que no tiene TB? No, porque puede haber resultados negativos hasta un 68% de los casos. O sea, eso se nos hace un poco más difícil, ¿no? O sea, tenemos que ir a otros métodos, ¿no?, de diagnosticar la tuberculosis. Si nos es difícil, o sea, la obtención de muestras microbiológicas, lo que podemos usar es la radiología o técnicas de imagen, por ejemplo, la tomografía, la resonancia magnética, nos van a ayudar a hacer una aproximación diagnóstica y también nos van a ayudar para obtener muestras mediante punción. Por ejemplo, acá tenemos una tomografía por emisión de positrones, acá donde vemos la presencia de un ganglio a nivel de mediastina. O sea, por esta técnica podemos detectar precozmente la actividad inflamatoria, aunque también es un poco inespecífico. El diagnóstico de certeza, como les decía, es la detección del Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo vamos a detectarlo? ¿Cuál es la tinción que se usa para detectar? También tenemos de la auromina, pero no sé, eso generalmente no se usa mucho, pero es el Siemens. Y miren, necesitamos una carga bacteriana bacilar alta, entre 5.000 a 10.000 para detectar. Por lo general, más de 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Esto es un método rápido, de bajo costo. Su sensibilidad es más del 70-80%, sobre todo si son obtenidas de tejido por biopsia, y 5 a 20% de muestras de líquidos biológicos. Miren, 30-50% de tuberculosis extrapulmonar pueden tener baciloscopía negativa. O sea, lo ideal es si tenemos un BK positivo, ya pues TB, ¿no? Seguro que es TB. Pero si no lo tenemos, tampoco podemos decir que no tiene TB. De todas maneras, cuando ustedes tengan un paciente con sospecha de tuberculosis, o sea, le piden su BK y esas primeras muestras que piden BK, tienen que pedir un cultivo, ¿no? Aunque les venga el resultado negativo del BK, se van a dar con sorpresas de que de repente un mes y medio después vienen los cultivos positivos. ¿Ya? O sea, no se olviden, BK y a la vez enviar una muestra para cultivo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, para el cultivo detecta entre 10 a 100 bacterias por mililitro de muestra. Además nos sirve para determinar la sensibilidad de los diferentes fármacos. Pero ¿cuál es el inconveniente del cultivo? El tiempo. Qué fácil, qué bueno sería que venga a las 2 semanas. Por lo general son 4, 6, 8 semanas después, ¿no? El crecimiento es muy lento, ¿no? Estos son los que se llaman los cultivos en medios sólidos. ¿Y cuál es el medio de cultivo para TB? Que tampoco no deben olvidarse, que a veces son preguntas esas de examen, que es el medio de Lowenstein-Jason, ¿no? Bueno, tenemos otros métodos que son las pruebas rápidas para detección, sobre todo de tuberculosis MDR, que son los sistemas automatizados en medios líquidos. Esto es una prueba fenotípica para el diagnóstico de tuberculosis y a la vez también para ver la sensibilidad, sobre todo a los medicamentos de primera línea. Mire, es más rápido, o sea, los medios estos en tubo, que se llama, los resultados vienen en 4 a 12 días. Tenemos la prueba MOX también, que es una prueba fenotípica que nos hace el diagnóstico de TB, y sobre todo la resistencia para isoniazid y rifampicina. Esto también sale en 7 a 14 días. Y esta prueba de nitrato reductasa que se obtiene entre 14 y 28 días, pero sobre todo, bueno, esto debe usarse siempre y cuando tengamos una baciloscopía positiva previa.
Entonces podemos pedir estos métodos que se llaman los métodos pruebas rápidas para detección de TB in tubo, ¿no? Que son los sistemas automatizados en medio líquidos. Esto también podemos solicitar a la par. Todos estos exámenes pues, están dentro de la norma técnica. Eso quiere decir que son exámenes que podemos solicitar al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Eso se hace. Lo otro son los métodos moleculares. Ahí son las pruebas más rápidas. En 3 horas podemos tener un diagnóstico de una tuberculosis, pero estos son métodos caros y no todos lo tenemos en el Instituto Nacional de Salud. Algunos hospitales también lo tienen, sobre todo lo que se llama el GINSPER. Estos métodos moleculares entonces son diagnósticos más rápidos. ¿Y para qué nos sirven los métodos moleculares? Para la detección directa del ácido nucleico, o sea, lo conocemos desde el ácido nucleico del Mycobacterium tuberculoso. Esto se hace mediante técnicas de amplificación, como la técnica de la reacción de la cadena de la polimerasa. Y también estos métodos moleculares nos sirven para detectar mutaciones genéticas, sobre todo asociado a resistencias a drogas anti-TB, ¿no? Y esto lo hacen mediante secuenciamiento o hibridación del ácido nucleico. Miren, su sensibilidad entre 50 a 70% y una especificidad del 90 a 95%. Tenemos también el test de ADA o de la enzima adenosin deaminasa, que es útil y sobre todo en TB extrapulmonar. Sabemos que es producido por los monocitos y los macrófagos como parte de la reacción inflamatoria en serosas. Tenemos estos puntos de corte de 40 para los líquidos pleural y pericárdico, para el líquido cefalorraquídeo más de 10 unidades por litro y para el líquido peritoneal de más de 39. Esto tiene una sensibilidad de 75 a 80%. También nos puede ser, ¿no?, útil, sobre todo por ejemplo en TB pleural, en TB meningia, en TB peritoneal. Lo otro es tenemos que ir a todas las posibilidades de cómo llegar al diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Por ejemplo, podemos hacer punciones con aguja fina. Esto es para obtener muestras de líquidos y o tejidos que sean accesibles. Y cuando hacemos esto, tenemos que mandarlo, o sea, cuando hagamos el VA, o sea, tenemos que especificar, ya. ¿Qué cosa queremos, no? Baciloscopía, o sea, queremos aislar la bacteria y a la vez tenemos que mandar a cultivo, y ya saben que el cultivo va a demorar, y también podemos pedir pruebas de PCR, o sea, tenemos que aprovecharlo. En el caso de que esto nos salga negativo, ya tenemos que realizar la biopsia, sobre todo, por ejemplo, cuando es una TB ganglionar, ¿no? Entonces, primero entonces el VAP, o biopsia por aspiración con aguja fina. Si nos sale negativo, tenemos que realizar la biopsia, o sea, una exéresis del ganglio, ¿no? ¿Para qué? Para mandarlo también para una baciloscopía y a la vez para hacer el estudio histológico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la histopatología? Tenemos que ver el granuloma tuberculoso, ustedes recuerdan, con necrosis caseosa central, rodeado de macrófagos y las células de Langerhans, ¿no? Y los linfocitos activos alrededor y rodeado de fibroblastos, ¿no? Esto tiene una alta especificidad. Incluso si encontramos esto y si nos describen esto en el tejido biopsiado, uno puede decidir iniciar el tratamiento anti-TB. ¿Cuánto tiempo demora en que nos den un resultado de eso? Una semana, aproximadamente una semana. Miren que hasta 10% podemos encontrar el bacilo ácido alcohol resistente. Recuerden que estas muestras por lo general se fijan en formol. Si hacemos un PCR podemos encontrar el bacilo hasta un 30-60%. Pero cuando hagan una biopsia, o sea, una parte lo tienen que guardar en formol y la otra lo tienen que poner en agua destilada. ¿Para qué? Para
enviar al cultivo, porque si ya lo ponen en formulario no podemos enviar al cultivo. No se olviden, todo lo que, cualquier muestra que ustedes obtengan de la forma, como sea por aspiración o por biopsia, tienen que enviar para cultivo. El tratamiento, esto no difiere de las pautas de tratamiento de tuberculosis pulmonar. Miren, si tenemos una tuberculosis extrapulmonar que no sea osteoarticular y del sistema nervioso, por ejemplo que sea una TB ganglionar o una TB pleural, el tratamiento son 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol y 4 meses de isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana, ¿no? Eso no difiere. Pero si tenemos una TB osteoarticular y una TB meningia, son 2 meses de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol y 10 meses de isoniazida y rifampicina, pero en este caso no es 3 veces a la semana, sino es diario, ¿no? Entonces, para TB, entonces, del sistema nervioso central, 12 meses y la segunda fase, el tratamiento es diario. En el caso de pacientes con TB sensible y con infección de VIH, todas las demás formas que no sean TB meningia y osteoarticular son 9 meses. O sea, 2 meses en la primera y 7 meses en la segunda fase. Y en este caso el tratamiento es diario. La segunda fase es diaria. En cuanto a TB osteoarticular y TB del sistema nervioso es igual, ¿no? 12 meses, la segunda fase diaria. Muy bien. Estas son las dosis que se usan para los niños menores de 15 años, la isoniazida a 10 miligramos por kilo día, la rifampicina a 15 miligramos por día, pirazinamida a 35 miligramos por kilo día y el etambutol a 20 miligramos por kilo día. Estas son las dosis máximas, ¿no? Y en la segunda fase está igual que, ¿no?, que en la primera de la isoniazida y la rifampicina. Para los niños o adolescentes que están de más de 15 años, varía, ¿no? La isoniazida a 5 miligramos, la rifampicina a 10, la pirazinamida a 25 y el etambutol a 20 miligramos, ¿no? No debe pasarse de estas dosis máximas diarias. Y en el caso de la segunda fase, la isoniazida es a 10 y la rifampicina a 10 miligramos por kilo día. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Entonces, sí. El teparacil dice 4 y 6, ¿qué significa? O sea, 5 miligramos por kilo y el teparacil 4 y 6. El rango. ¿Cuál es la dosis? Ustedes acuérdense, por ejemplo acá, ¿no? 10, 15, 35, 20. O sea, 10, 15, 20, 35, ¿no? Se pone primero acá el etambutol, es 10, 15, 20 y 35. Y en el otro es 5, 10, 20, 25. Esos son los intervalos. O sea, podría caer para que les des exactamente, por ejemplo, una tableta y media, puede coincidir en esos intervalos. ¿Ya? Aquí le vamos a dar corticoides a aquellos pacientes con meningitis, con TB biliar, con pericarditis. Y lo ideal para la meningitis es dar en las primeras semanas de tratamiento. Esto nos va a disminuir la mortalidad y sobre todo que disminuye el riesgo de déficit neurológico. ¿Cuáles son las dosis? De 1 a 1.5 miligramos por kilo día por un mes, y luego vamos haciendo una disminución progresiva, más o menos el 30% menos cada semana hasta que se suspenda. Y es probable que muchos de estos pacientes con TB extrapulmonar vayan a cirugía, por ejemplo, si hacen una espondilitis tuberculosa y con deterioro neurológico, de repente puede haber una pericarditis tuberculosa constrictiva, hay que hacer una pericardiectomía, y una tuberculosis pleural puede llegar incluso a una toracotomía, ¿no? Ahora vamos a ver, o sea, las formas más frecuentes de tuberculosis extrapulmonar.
La ganglionar lejos es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, seguido de la tuberculosis del sistema nervioso central, la TB pleural, la osteoarticular. Menos frecuentemente están la TB intestinal, la TB de piel, ¿no? Recuerden que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, cualquier órgano, o sea, en el ojo, pues donde menos imaginan, ¿no? Puede llegar la tuberculosis. Vamos a ver las formas más frecuentes que vemos en niños. La tuberculosis ganglionar, entonces secundaria a una forma primaria o de reactivación, puede ser intra y extratorácica, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el caso de una niña de 5 años que tiene una tuberculosis intratorácica, ¿ya? Y además tiene un pequeño granuloma pulmonar por acá. Entonces puede ser intra y extratorácica. Dentro de las extratorácicas, la cervical es la más frecuente, en un 63 a 77%. Lo más frecuente es que sea unilateral y laterocervical. No se acompaña por síntomas sistémicos y es una lesión que empieza inicialmente como una inflamación, puede haber eritema, después sufre necrosis, se ulcera, se fistuliza y eso es lo que se conoce como escrofma, ¿no? Y podemos ver incluso la salida del calcio a través de esta lesión. Entonces es importante acá la epidemiología, o sea, tenemos que indagar por un antecedente de tuberculosis. ¿Y quién generalmente es el que lo va a contagiar al niño? Son los del entorno, o sea, de la familia, ¿no? Ahí está el bacilo en alguno de los familiares que está en la casa. Por lo general puede ser PPD positivo. Si este no ha drenado, lo que podemos hacer es una biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Para qué? Para baciloscopía, cultivo, y podríamos enviar a un estudio molecular. Si tenemos un resultado negativo, lo que tenemos que hacer es extirpar el ganglio, igual hacemos microbiología e histopatología, ¿no? No se olviden de hacer el PCR. Podría ayudarnos una ecografía de cuello, pero esto es muy inespecífico. Por lo general, la ecografía nos ayuda para orientar al que le va a realizar la aspiración por aguja fina en qué lugar está localizado, ¿no? No nos da mayores luces. En este caso de la TB ganglionar, como muchas veces extirpando el ganglio se soluciona el problema. Extirpar el ganglio ya muchas veces no es necesario dar tratamiento antituberculoso, pero muchas veces son varios, entonces imagínense hacer un corte en varios cortes en una sola cadena, ¿no? Entonces si es uno, sí, extirpamos y solucionamos el problema. En el caso de la tuberculosis del sistema nervioso, que es la forma más grave, hay una elevada mortalidad. Miren que 25% puede ir a algún tipo de secuela y muchos de ellos, o sea, entre 15 al 40% van a fallecer a pesar que se inició el tratamiento. ¿Cómo se produce la tuberculosis cerebral o del sistema nervioso? Es vía hematógena desde un foco distal, o puede ser en el transcurso de una tuberculosis diseminada. O sea, el paciente que hace, por ejemplo, una TB miliar, un 50% tiene la probabilidad de hacer una tuberculosis del sistema nervioso central. ¿Cuánto tiempo después se presenta? Mira, por eso la importancia de la aplicación. Uno dice, ¿para qué el BCG? No, miren, ¿cuánto previene? En 2 o 6 meses después de una infección primaria puede hacer un cuadro de tuberculosis meningia en un niño, o sea, más rápido. ¿Y quiénes son los más afectados? Los menores de 2 años. En el caso de la afectación del sistema nervioso, entonces tenemos la tuberculosis meningia, que es la forma más frecuente, en un 95%, pero un 5% pueden hacer tuberculomas, un menor porcentaje pueden hacer abscesos cerebrales, ¿no? Pero lo más frecuente es la meningitis. Entonces, la meningitis tuberculosa tiene 3 fases, que ahora lo vamos a ver.
Y en el caso de los tuberculomas, miren, el niño puede estar con su tuberculoma y estar asintomático. Cuando nos damos cuenta que puede ser una afectación del sistema nervioso central, si el niño presenta cefaleas, de repente convulsiones vocales o una vocalidad neurológica, una hemiparesia, ¿no? Una parálisis facial. De ahí recién le tomamos la tomografía y nos damos cuenta que puede tener. Entonces el diagnóstico y tratamiento precoz pues evita las complicaciones. Y en el caso de la meningitis tuberculosa, miren, hay 3 fases. La fase prodrómica, cuyos síntomas todos son inespecíficos, o sea, hay alteración del carácter, pérdida de peso, febrícula, anorexia, mal estado general, y esto precede 2 a 3 semanas a las manifestaciones claras de la enfermedad. Entonces muchas veces acá, pues aquí se le ocurre, ¿no?, que es una tuberculosis. Pero siempre en todos los niños recuerden que la tuberculosis es la principal simuladora de cualquier cuadro, entonces nunca se olviden. El primer país en Sudamérica en TB multidrogo-resistente, segundo país en TB pansensible, o sea, tienen que pensar en cualquier sintomatología del niño, ¿no? Y la fase de estado ya es la sintomatología más rica, ¿no? La fiebre ya está en 100%, cefalea en 80%, vómitos, signos meningios. En el caso de los niños, fontanela bombada, disminución del nivel de conciencia, insomnio, convulsiones, afectaciones de pares craneales, sobre todo el sexto par, que es el que más se afecta, y signos motores focales. Pues acá ya está sin retorno, podría decirse. Al llegar acá ya fácilmente llega a la fase avanzada, donde ya hay alteración del nivel de conciencia, confusión, estupor y coma profundo. Hay signos vulvares con anomalías de ritmo respiratorio, alteración de la frecuencia cardíaca. Se agravan los síntomas neurológicos, rigidez de descerebración y muerte inminente. O sea, no podemos llegar acá, ¿no? Entonces tenemos que pensar por acá que puede estar haciendo una tuberculosis. Cuadros de síndromes febriles prolongados, hay que pensar siempre entero. Pérdida de peso, que no nos expliquemos por qué, ¿no? Falta de apetito, anorexia, siempre hay que estar indagando en tuberculosis. Y en el caso de tuberculosis del sistema nervioso central, pues tenemos que pedir acá una resonancia, tomografía, ¿no? Si contamos con la tomografía, pero acá la resonancia magnética es la prueba de elección que nos va a detectar precozmente las lesiones de hipercaptación de meningitis, sobre todo la parte basal del cerebro, ¿no? E hidrocefalia. Pero si encontramos hidrocefalia ya estamos en cuadro avanzado, ¿no? Y en el caso de los tuberculomas, lo que se observa son lesiones con captación de contraste en anillo, como vemos acá. Con algunos de ellos tienen edema periférico, infartos vasculares en el parénquima, desplazamiento. Esta es, por ejemplo, la resonancia de una niña de 3 años con un tuberculoma, de un niño de 3 años con tuberculoma. Acá hay otras imágenes de un niño con tuberculomas múltiples, ¿no? Acá, y hidrocefalia. Bueno, acá de repente manejando la hidrocefalia podemos mejorar los síntomas, o sea, que les dé una meningitis, eso es más severo. Entonces, el diagnóstico, hay que hacer diagnóstico microbiológico. Todo paciente con sospecha de MECTERE, pues tenemos que hacerle una punción lumbar, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la punción lumbar? Leucitosis linfocitaria, aumento de proteínas y hipoglucorragia. Acá la vaciloscopía tiene escaso valor, bien raro que nos salga un BK positivo de líquido cefalorraquídeo, pero igual hay que solicitarlo. Por ahí nos salió una vez una cruz, un vacilo en todo el líquido cefalorraquídeo. Ayuda. Ya, hay que pedir desde ADA, como decíamos, más de 10 unidades por litro, tiene una sensibilidad de 81-87%, una especificidad de 80-90%.
En el caso de los tuberculomas, si hay, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico, incluso puede hacerse biopsia estereotáxica. Y la cirugía estaría indicado pues en aquellos pacientes que ya presentan casos de hidrocefalia. La tuberculosis pleural, que es más la tuberculosis de los niños mayores, en este caso los antígenos entran al espacio pleural por ruptura de focos subpleurales. Por lo general es unilateral, como vemos acá, y va a haber un derrame pleural exudativo. Al hacer la toracocentesis tenemos pues un exudado linfocitario con niveles de glucosa disminuidos, aumentos de DHL, aumentos de proteína, ¿no?, en el líquido pleural. ¿Y los síntomas cuáles son? Fiebre, dolor torácico, tos, debilidad, pérdida de peso y dificultad respiratoria. Esto, ¿cómo diferenciarlo de una neumonía con derrame pleural? Es el tiempo, ¿no? Por lo general, estos niños vienen con todos estos síntomas un tiempo de enfermedad de 2-3 semanas, ¿no? Un cuadro agudo pues en menos de una semana con el tóxico del paciente. Pero estos son niños que vienen con 2-3 semanas de enfermedad. La baciloscopía, miren, 10 a 25% positivos. Hay que enviar el cultivo, que puede ser positivo entre un 25 a 75%. Test de ADA nos da una sensibilidad del 92%, una especificidad del 90%, nos ayuda más. También podemos usar las pruebas moleculares. Y en el caso de que todo esto no nos ayude, podemos hacer una biopsia pleural, ¿no? Y si basta que nos digan presencia de granulomas, ya podemos hacer el diagnóstico y iniciar tratamiento. Si no nos ayuda, incluso hay que mandar a hacer pruebas moleculares de ese tejido, ¿no?, o mandar a cultivar. Hay mayores posibilidades de encontrar el bacilo en estos tejidos a nivel pleural. La otra forma de presentación es la tuberculosis osteoarticular, que representa al 4 al 11%. Es también por infección directa de los huesos y o articulaciones por el bacilo tuberculoso. ¿Y cuál es lo que más se afecta del sistema osteoarticular? La vertebral, la columna dorsal, que se conoce como mal de Koch, ¿no?, o espondilitis tuberculosis, que se presenta un 50%. Esta manifestación, o sea, este mal de Koch, es más frecuente encontrarle en niños que en adultos. Acá vemos una niña de 3 años, ¿no?, donde podemos ver en la tomografía absceso frío con compromiso vertebral y también de las costillas de acero. ¿Cómo inicia? Esto por lo general inicia en la cara anterior de los cuerpos vertebrales, va afectando cada vez el disco, los otros cuerpos vertebrales adyacentes, va progresando los tejidos blandos, forman los abscesos paravertebrales. Si esto progresa más, va afectando al cuerpo vertebral, ¿no?, posterior, la parte posterior del cuerpo vertebral, afecta al canal medular y ya podemos ver acá en este caso compresión medular, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Bueno, además de síntomas inespecíficos que puede tener el niño, pues el síntoma más frecuente es el dolor, ¿no? Ya bueno, la deformidad ya es pues un caso de tuberculosis avanzada. La cosa es que detectemos antes, ¿no? Si un niño refiere un dolor en una zona, no es porque se le ocurre, ¿no? El niño por lo general hay que hacerle caso. Me duele la no, es raro que un niño diga, o sea, que mienta y diga, me duele acá, no. Entonces hay que hacerle caso cuando nos refiere un síntoma en un lugar específico. La tomografía y la resonancia van a determinar la extensión, la afectación de las partes blandas y la posible complicación, ¿no?, que se hace una compresión a nivel de la médula. A veces es necesario, si no nos ayudan todas las pruebas, es necesario hacer una biopsia guiada, ¿no? ¿Para qué? Para cultivo y para mandar a estudio anatomopatológico. En el caso de la artritis periférica, ¿cuáles se afectan más? Cualquier articulación, pero más frecuente, cadera en primer lugar y rodilla. La clínica, ¿cómo es? Insidiosa, con inflamación, dolor, impotencia funcional progresiva,
y puede llevar a una destrucción lenta, como podemos ver acá, de la articulación con deformidad. O sea, no podemos llegar a eso, ¿no? Tenemos que ir sospechando antes. Casos avanzados ya llega con fistulización y drenaje. En este caso la vaciloscopía tiene escasa sensibilidad, el cultivo es positivo hasta el 79% y puede requerir en todo caso hacer una biopsia sin novedad. Ahora último tuvimos una niña de 6 años que viene con una historia de 3 semanas de dolor articular de cadera derecha con signos de flogosis, pero no tan acentuados, ¿no? Moderados signos de flogosis en la cadera, y es diagnosticado como una artritis, ¿no? Una artritis de cadera derecha. Le hacen un aspirado, inician tratamiento con oxacinina y mandan al estudio ¿no? Para que le hagan, felizmente sospecharon por ahí de que, bueno, 3 semanas, vamos a mandarle un estudio de BK. Resulta que viene BK positivo, o sea, 3 semanas, es una tuberculosis de cadera derecha. ¿Y en qué falló la historia? Que no habían preguntado los antecedentes patológicos, si hay tosedores o no en la familia. Indagan y es el abuelo, que es tosedor crónico, y que incluso este niño estuvo en sala común. Le tomaron radiografía de tórax, y la radiografía de tórax, la niña también tiene un compromiso pulmonar. Ya estaba en sala común, contagiando a todo. Y el abuelito, que aún no sabe que tiene tuberculosis, porque es el único tosedor crónico que también está ahí diseminando sus bacterias. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya había sido tratado con acitromicina, incluso le dieron ciprofloxacino, llegó al hospital, le dieron oxa y seguía el problema de la inflamación en la cadera. O sea, cuando es una artritis, es una bacteria, ¿no? El principal causante es el estafilococo, y cuando eso no se trata como debe tratarse, eso, y no se evacúa y no se drena y no entra para limpieza quirúrgica, eso pues te da un shock séptico, ¿no? En este caso ha sido 3 semanas con problema neurológico. O sea, tenía que sospechar una tuberculosis. Y miren que ni siquiera no lo sospecharon, porque estaba en sala común, ¿no? Cuando viene el resultado del BK, el aspirado el aspirado de la cadera que le hicieron, recién hay radiografía del tórax, ¿no? Ahora está estudiando a la familia. Probablemente el abuelito es ¿no? Pues si no, ¿de dónde? Al niño le tiene que contagiar a alguien en la familia. Entonces, chicos, la BCG debe ser aplicado dentro de las primeras 24 horas, o si no, al momento del baño. ¿A quiénes no le vamos a poner BCG? Son los niños menores de 2.500 y aquellos hijos de madre con VIH en escenario 3. Pues el escenario 3, ustedes se han llevado de esas clases. El escenario 3 es el diagnóstico que se hace de VIH a la madre durante el parto, ¿no? Entonces en eso no sabemos, ¿no? Porque en las otras, el escenario 1, que es la madre con VIH que inicia targa después del primer trimestre, o el escenario 2, que es la madre con VIH que ya recibe targa hace años y sale gestando, o sea, y sin antecedentes de tuberculosis, ese niño tiene que salir con su BCG, ¿no? Entonces, excepto menores de 2.500 y excepto hijos de madre con VIH, escenario 3, no se pone la BCG hasta que ese niño con escenario 3 se le haga sus 2 pruebas moleculares al primer y tercer mes, su PCR del DNA o del RNA para VIH negativo, recién le ponemos, o sea, el tercer y cuarto mes le ponemos su BCG. Todo niño menor de 1 año que no ha recibido BCG, en cualquier momento podemos aplicar. O sea, si le viene al 5º o 6º mes un niño que no ha recibido, hay que ponerle la vacuna de BCG. No es necesario hacer un estudio de descarte
Entre 1 y 5 años ponemos BCG a aquel niño que ha tenido un contacto de tuberculosis, que ha recibido su prueba, su tratamiento profiláctico con isoniazida, le ponemos BCG. Y para los mayores de 5 años ya no tiene indicación la BCG. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿cuál es la TB más frecuente? ¿Extrapulmonar más frecuente? La tuberculosis meningia, ¿cuántas fases? 3. ¿Cuál? Lo ideal pues es tratar en la primera fase. ¿Por qué? Porque puede llevar a secuelas a más del 25%, ¿no? El tratamiento para tuberculosis meningia y osteoarticulares, ¿de cuánto tiempo? 12 meses, ¿no? 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracetamida, interruptor, y 10 meses de isoniazida y rifampicina diarios, ¿no? De las tuberculosis osteoarticulares, la más frecuente es la de huesos, y de articular, y de ganglionar. Tenemos que usar todas las posibilidades de cómo llegar al diagnóstico, desde vaciloscopía, cultivo, no se olvide, de donde sea, manden a cultivar, aunque demore, ¿no? 4, 6, 8 semanas. Ha habido casos de pacientes que han estado andando con su tuberculosis y de repente 4 o 6 semanas llegó BK positivo, ¿no? O sea, tenemos que mandar a cultivar, ¿no? Y agotemos todas las posibilidades para llegar a aislar, sobre todo en incubación de tuberculosis. No podemos, entonces tenemos que usar las técnicas de PCR, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Gracias.